Amigos de Insomnia, Mitos y Leyendas, ¿cómo me les va? Bienvenidos a una edición más de este que es su programa de lo oculto y lo paranormal. Vamos a hablar de una cosa muy interesante, pero antes decirles que pueden dejar todas sus historias de terror en el 316-512-8000. Se lo repito, nota de voz bien grabadita en su WhatsApp, 316-512-8000. Les habla como siempre su amigo el Chancho, @ el Chancho 414. Y esas notas de voz van a parar al WhatsApp de los 40 y yo las utilizo los días domingos para emitir Insomnia, Mitos y Leyendas, el programa radial que va todos los domingos de 9 de la noche a 2 de la mañana. Pero de las historias, las preguntas, los casos sin resolver, de todo lo que hay para contar, pues sacamos del programa radial para aquí, para nuestro programa paranormal de los fines de semana. Usted tiene que estar ahí siguiendo el playlist, muy pendiente en @los40colombia en YouTube y decir, hombre, este caso, esta historia. Hoy, por ejemplo, vamos a intentar resolver, o contarles más bien, porque es un caso irresoluto, el caso de la ciudad desaparecida. Dovland, Wisconsin, la ciudad misterio en Estados Unidos. Bueno, vamos organizándonos. Resulta que más o menos entre la época de 1970 hasta 1980-1990, la gente hablaba de Dovland, Wisconsin. Es un pueblo común y corriente. Supongamos que la gente hablara de Melgar. Entonces la gente hablaba de Melgar y todo el mundo que es que yo fui a Melgar, que es que hice esto en Melgar, que patatía en Melgar. Y más o menos desde 1990 en adelante, y mirando los mapas y demás, algo fue pasando. Y es que la gente hablaba menos de Dovland, Wisconsin. Ya las historias de pasé un fin de semana, yo conozco ese sitio, es muy bonito, se fueron desvaneciendo. ¿Qué terminó pasando? Que Dovland, Wisconsin no existe. Entonces paremos un segundo. ¿Fue una ciudad realmente con habitantes y todo el mundo la veía y demás y simplemente ahí quedó la ciudad? No, es que ni siquiera hay rastro de ella. Es decir, por donde se supone que debería estar, no hay absolutamente nada. Hay unas historias de un lugar que se llama Urquhart, Iowa y Ashley, Kansas, que hablan de sitios los cuales pasaron un montón de cosas creepy, un montón de cosas aterradoras, pero está probado que son leyendas de internet. Aquí hemos hablado mucho de las creepypastas, historias de terror de copy-paste del internet. Entonces esta ciudad, Urquhart, Iowa y Ashley, Kansas, pues son recurrentes allí. Entonces la gente ya lo sabe, ya lo asimila, encuentra el chiste paranormal de que son dos ciudades que realmente no existen. Pero de Dovland, Wisconsin, no es que hubiera historias de terror, de asesinatos, ni nada de eso, sino que simplemente la gente decía, sí, sabemos que es un sitio tranquilo, boscoso, pero no hay absolutamente nada. Se supone que queda en un lugar que se llama Werner, Germantown, basándonos en el mapa de Wisconsin, ahí al lado de ese condado, Germantown, Werner. Y Werner es una ciudad o un pequeño pueblito donde se hace mucho el tema de los leñadores, de las cosas de madera. Y entonces dicen los que sí viven ahí en Werner que ellos nunca han oído hablar de ese Dovland, Wisconsin. Pero lo curioso es que sí traen los foráneos, la gente que se queda ahí, dice, oiga, sí, siempre nos preguntan por el tal Dovland y por acá no hay nada, no, nunca hemos conocido eso. Si lo dicen los tipos que están evidentemente ahí, que hay unas estructuras que viven ahí, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entre 1990 y 2000, cuando empieza pues como toda el cuento de la leyenda urbana y la gente a empezar a escribir en foros como Reddit o en 4chan, la gente se empieza a dar cuenta de que pues esto es una cuestión de misterio. Y hay personas participando en estos foros diciendo, sí, mi papá conoce de Dovland, o me contaban historias de chiquito de Dovland que pasaban por esa carretera, la que les digo de Werner, Wisconsin. Y que contaban que era una ciudad militarizada, que era una ciudad tranquila, chévere para pasar el fin de semana, pero era como muy opaca, que la gente no quería hablar con nadie, que podría incluso tener una población de 2.000, 3.000 personas. Estamos hablando de un pueblo chiquito, ¿no? Una ciudad grande. Entonces, esto estaba completamente militarizado, que se hablaban de muchas cosas de secretos y que tal vez por eso la gente no era hermética y no quería dar a conocer la localización del tema.
Sin embargo, hay otros que lo hilan con algo que se llama el proyecto Sangin o el proyecto ELF. Esos proyectos sí existieron en los Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay algo probado del gobierno de los Estados Unidos que quiso hacer también más o menos entre los 80s y los 90s. ¿Cuál era la idea? La idea era un proyecto militar que tendría que ver con los submarinos, pero entonces estaban pensando en hacer cosas con búnkers, con cosas por debajo de la tierra. Para este proyecto se quería hacer o montar una superantena que fuera como una superantena radial. Entonces, como eran como secretos militares, por eso todo el mundo decía, claro, los pobladores no quieren hablar de esta megantena que quieren construir, no quieren hablar de esos búnkers que quieren destruir. Y ya la leyenda se pone más pesada, y es los militares se dan cuenta que los pobladores están hablando y los están desapareciendo. O simplemente la gente se está dando cuenta que ahí hay un tema muy peligroso y la gente se está yendo. Porque han habido otros proyectos de carácter militar donde la gente o los pobladores sí se han enfermado y la gente se ha ido. Pero ahí queda la carcasa, la estructura, el aviso por donde simplemente dice la ciudad de la panela, la ciudad del arroz o lo que sea, pero ahí queda. Y los habitantes, pero aquí no salen de ningún lado porque no hay casas. Entonces, aunque muchos dicen y le echan la culpa a ese proyecto Sangin o a ese proyecto ELF, que tenía que ver, como les digo, con radiofrecuencias y búnkers y demás, pues realmente pues no afectaron a ninguna persona porque no hay personas a quien entrevistar. Hay una población en los años 1920, 1930 que se llama Hover Verde. Esto sí es una historia real y probada. En Brasil, una ciudad o un pueblo que también tendría 2.000, 3.000 habitantes, pero del que sí queda la carcasa, o sea, del que sí se puede llamar es un pueblito fantasma. Porque queda el Hover Verde, quedan las estructuras, las casas, las tiendas, las peluquerías y de alguna u otra manera, algunos dicen que por temas de enfermedad, otros que porque simplemente se iban a trasladar la ciudad al otro lado, pues podría ser algo muy parecido a lo que le pasa a Dovland, Wisconsin, pero volvemos a lo mismo. Hover Verde están las estructuras, puede que la gente se haya ido, pero ahí quedaron las estructuras y quedó para siempre como pueblo fantasma. Si usted busca Hover Verde en Brasil, pues se va a dar cuenta de esta historia, en cambio que de Dovland, Wisconsin va a encontrar muy poco. En cuanto, obviamente, a lo factual. Pero ¿sabe usted que encuentra mucho en internet? Precisamente esas leyendas de asesinos en serie, merchandising. Hay una gran cantidad de cachuchas, de hoodies, de pantalones de sudadera, mugs. Hablando de Dovland, Wisconsin, unos simplemente ponen el aviso de la ciudad y otros ya hacen eco pues de la leyenda urbana diciendo la ciudad desaparecida, la que no encontrará. Hay una foto de como una familia departiendo y se supone que es la prueba real de que Dovland, Wisconsin existió. Es la foto que aparece como en todos los wiki paranormales o en páginas paranormales de creepypasta diciendo, miren, esta es la foto, la prueba reina que diría que existió Dovland, Wisconsin. Pero es una foto de una familia ahí desayunando, comiendo. Puede ser en cualquier parte del mundo. O sea, ¿cómo vamos a probar que esa foto es cierta? Ahí como con una mesa roja, unos señores, y usted busca esa foto o busca Dovland, Wisconsin y le va a salir siempre referencia a esa foto, pero como les digo, puede ser tomada en cualquier lugar. Entonces la conclusión es, ¿realmente si existió, si fue un proyecto militar, toda esta gente dónde está? Esta gente la desaparecieron, esta gente la torturaron. Las historias que ya hay demasiado remarcadas de personas que dejan en esos foros diciendo, todos mis amigos que hablan de Dovland, Wisconsin, hablan de esos temas militares. Es curioso, porque hay gente que simplemente podría decir, pues no conocemos y ya, pero que la mayoría de tus tíos, de tus abuelos, cuando se refieran a eso, hablan de temas militares. Quiere decir que si esto existió, los militares, ¿qué hicieron con esta gente? ¿Simplemente la desplazaron por todo Estados Unidos y le dijeron que conservaran el secreto? ¿O hay algo peor? ¿Hay algo realmente con desaparición forzada? ¿O incluso el proyecto Génesis o la génesis de ese proyecto Sangin que tenía que ver con los búnkers? ¿Habrá un montón de gente viviendo en los búnkers y quedándose callada porque los obligaron a firmar X o Y cosa? ¿Qué cantidad de leyendas y oscuridad que tienen que ver con este Dovland, Wisconsin? Dovland, Wisconsin,
Igual ahí está en el título del video para que ustedes también busquen y se van a encontrar la mayoría pues son historias, no videos del sitio, porque como les digo no sabemos dónde queda, pero sí hay cantidades de historias en foros diciendo yo vi, yo estuve, me contaron y esto entonces se convertiría como en el famoso efecto Mandela. Tal vez nunca existió y alguien empezó a contar y se volvió en estas leyendas elaboradas de internet para que todo el mundo piense que sí hubo una génesis, pero realmente solo está en la mente de una persona. O los militares no esconden algo. Usted tiene la última palabra. Todo lo oculto, todo lo paranormal, aquí en Insomnia, Mitos y Leyendas de los 40.